Hola muchachos, en esta oportunidad vamos a aprender sobre secuenciación de trabajos. Para hacer secuenciación de trabajos vamos a necesitar aprendernos 4 reglas de prioridad para asignar estos trabajos a diferentes máquinas o personas. Las reglas de prioridad proporcionan lineamientos para determinar la secuencia en que se deben de realizar los trabajos. Las reglas se aplican especialmente en instalaciones orientadas al proceso como clínicas, imprentas y talleres intermitentes de manufactura. Las reglas son PEPS. Primeros en entrar, primeros en servir. El primer trabajo en llegar al centro de trabajo se procesa primero. TPC, tiempo de procesamiento más corto. Los trabajos más cortos se procesan y se terminan primero. FP, fecha de entrega más próxima. El trabajo que tiene fecha de entrega más próxima va a ser el primero que se va a trabajar. TPL, tiempo de procesamiento más largo. Los trabajos más largos y grandes suelen ser muy importantes y se seleccionan primero. Las medidas de efectividad son los cálculos que vamos a determinar al final de realizar las 4 priorizaciones, que serían el tiempo de procesamiento promedio, la utilización, el número promedio de trabajos en el sistema y el retraso promedio del trabajo. Veamos un ejemplo. 5 trabajos de arquitectura esperan para ser asignados al bufete de arquitectos Avatar S.A. En la tabla siguiente se proporcionan sus tiempos de trabajo o procesamiento y las fechas de entrega en días. La empresa quiere determinar la secuencia de procesamientos de acuerdo a las reglas. Los trabajos se asignaron con una letra de acuerdo al orden en que fueron llegando. Aquí podemos ver en la tabla los trabajos están enumerados A, B, C, D, E. El tiempo de procesamiento son 6 días, 2 días, 8, 3 y 9 días. La fecha de entrega del trabajo en días son 8 días para poder entregar el trabajo A, 6 días para entregar el trabajo B, 18, 15 y 23 días. Vamos a ver cómo funciona la secuenciación PEPS. Primeros en entrar, primeros en servir. Eso quiere decir que vamos a dejar el orden de los trabajos así como estaba. A, B, C, D, E. Porque el A fue el que ingresó primero, ¿verdad? Como se dijo en el ejemplo. Los tiempos de procesamiento entonces los dejamos igual. Y lo que vamos a calcular es agregar 3 columnas más a la tabla y vamos a agregar lo siguiente. La tercera columna vamos a agregar el tiempo de flujo. Es al final un acumulado. Entonces vamos a hacerlo como un acumulado normal. La primera fila va a quedar igual porque es el primer valor que va a ser acumulado y después vamos a ir acumulando de forma diagonal. 6 más 2 del trabajo B serían 8, 8 más 8 son 16, 16 más 3 son 19 y 19 más 9 son 28. Luego de que hacemos ese acumulado lo sumamos al final y nos da 77. La fecha de entrega en días se mantiene de la misma forma como en la tabla original y lo que vamos a hacer en la siguiente columna es sumar los días de retraso en el trabajo si es que hay días. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar la fecha de entrega contra el flujo de tiempo. Esto quiere decir que vemos la fecha de entrega del trabajo A debe de hacerse en el día 8 y en el flujo de trabajo estaría listo el día 6. Quiere decir que no hay días de retraso. Vamos con el siguiente. La fecha de entrega del trabajo B tiene que ser el día 6, pero en el flujo estaría listo el día 8, por lo tanto tendría 2 días de retraso. Y así sucesivamente. Acá el trabajo se debe entregarse el día 18 y estaría listo el día 16, por lo tanto no hay retraso. El trabajo D debería estar listo el día 15, pero en realidad en el flujo estaría listo el día 19. Por lo tanto tiene 4 días de retraso. Y el trabajo E tendría que estar listo el día 23 y va a estar listo el día 28. Por lo tanto, tiene 5 días de retraso y luego de que hacemos todo esto, hacemos la suma de los días de retraso y para la secuenciación PEPS habrían 11 días de retraso. Vamos con la segunda regla de prioridad que sería TPC. TPC significaba que vamos a empezar con el tiempo de procesamiento más corto. Como pueden observar, cambiamos la secuencia del orden de los trabajos porque vamos a poner arriba, vamos a iniciar con el procesamiento más corto. En orden de procesamiento 2, 3, 6, 8 y 9. Así los trabajos quedarían, primero hay que hacer el trabajo B, luego el D, luego el A, el C y el E. Y lo demás lo hacemos igual. Por eso estos valores están en rojo, porque nos permiten saber que solamente estas 2 columnas son las que nosotros debemos de calcular. ¿Ok? Entonces empezamos a hacer el acumulado de igual forma. 2
2 más 3 son 5, 5 más 6 son 11, 11 más 8 son 19, 19 más 9 son 28, para un total de flujo de 65 días. La fecha de entrega de los trabajos en días son las mismas, solamente que debemos de revisar que con respecto a la tabla original, el B tiene una fecha de 6 días, ¿verdad? Tenemos que hacer el cambio tanto del orden del trabajo como el orden del procesamiento y el de las fechas de entrega. Veamos otra vez el ejemplo. El trabajo B debe de entregarse el día 6, pero estaría listo desde el día 2. Entonces no tiene retraso. Al igual que el trabajo D, que debe entregarse el día 15 y estaría listo el día 5. Los 3 trabajos que se atrasarían en 3 días sería la 18 menos 19, el C se va a retrasar un día nada más. Y el trabajo E debe entregarse el día 23 y estaría listo el día 28, por lo tanto se atrasa 5 días y esto quiere decir que el atraso total sería de 9 días. En la secuenciación FOP los trabajos se ordenan primero según la fecha de entrega más próxima. Entonces vamos a volver a cambiar el orden de los trabajos, pero tomando en cuenta esta columna, la columna 4, la que dice fecha de entrega de trabajos, y lo vamos a ordenar del menor a el mayor. Vamos a iniciar. Se hace exactamente lo mismo en las dos columnas, la tercera y la quinta columna. El flujo de tiempo, entonces vamos acumulando. 2 más 6, 8, 8 más 3 son 11, 11 más 8 son 19 y 19 más 9 son 28. Aquí debemos de hacer la sumatoria que nos sumaría 68. Y luego al final nos damos cuenta que hay atrasos en las últimas dos actividades, porque el trabajo C debe de entregarse el día 18 y estaría listo el día 19, tiene un día de retraso. Y el trabajo E debería de entregarse el día 23, pero estaría listo el día 28. Entonces se atrasaría 5 días para un total de 6 días de atraso con la secuenciación FEP. Por último, la secuenciación TPL nos permite tomar de primero los tiempos de procesamientos más largos. Entonces igual vuelve a cambiar el orden y vemos que acá los tiempos de procesamiento quedan en orden de mayor a menor. Por lo tanto, el primer trabajo sería el E, luego correspondería el C, el A, el D y el B. Y volvemos a hacer el acumulado. 9 más 8, 17, 17 más 6 son 23, 23 más 3 son 26 y 26 más 2 son 28 para un total de 103 días en el tiempo de flujo. Y al final en los retrasos podemos observar que hay bastante retraso con la secuenciación TPL. Tenemos 15 días de retraso para el trabajo A, porque debía de entregarse el día 8 y se va a entregar el día 23, 11 días de retraso para el trabajo D y 22 días de retraso para el trabajo B, debía de entregarse el día 6 y se va a entregar hasta el día 28, para un total de 48 días de retraso del trabajo. Una vez que tenemos eso calculado, vamos a determinar las medidas de efectividad. Tenemos que ir ordenando los datos que obtuvimos en las tablas anteriores para poder hacer las divisiones. El tiempo de terminación promedio en días es la división de la suma del tiempo de flujo total dividido entre el número de trabajos. En este caso el número de trabajos serían 5 trabajos, ¿verdad? Porque tenemos de la A a la E. El porcentaje de utilización es el tiempo de procesamiento del trabajo total dividido entre la suma del tiempo del flujo total. El número promedio de trabajos en el sistema es la suma del tiempo del flujo total dividido entre el tiempo de procesamiento total del trabajo. Es al revés de la utilización. Y el retraso del trabajo en días son los días de retraso total dividido entre el número de trabajos. Una vez que tenemos listos esta tabla con los cálculos de efectividad, tomando los datos de los ejercicios anteriores, tenemos que decidir cuál sería la mejor regla de secuenciación que podríamos utilizar. Habría que tomar en cuenta cuáles son las políticas de la empresa y en qué está enfocada la empresa para saber qué se desea mejorar y cuáles son sus proyecciones. Entonces podríamos ver que con la regla TPC, tiempo de procesamiento corto, vamos a tener el tiempo de terminación en promedio de días más bajo. Para la utilización, que más bien nos interesa que la utilización del sistema sea la más alta posible, también podemos ver que el valor más alto es el TPC. En cuanto al número promedio de trabajos en el sistema, nos interesa que sea el promedio más bajo. Entonces, en este caso, también el TPC tiene ese promedio más bajo con 2,32. Y el retraso del trabajo en días, el más bajo lo representa la regla FEP,
la fecha de entrega más próxima, con 1,2 días de retraso solamente. Vamos a escoger que la mejor regla va a ser la TPC. Se van a empezar con los trabajos que tengan el tiempo de procesamiento más corto. Para dejar escrito este análisis podemos hacer un pequeño párrafo en el que expliquemos los resultados de las medidas como se muestra en el ejemplo. Podemos ver que la regla TPL representa el valor más bajo de utilización con un 27,2 y representa la mayor cantidad de trabajos en promedio en el sistema con 3,68. Por otra parte, la regla que presenta menor cantidad de días de retraso es la FEP con 1,2 y tiene la posición 2 en utilización con un 41,2%. La regla TPC es superior en 3 medidas y es la segunda en menor cantidad de días de retraso con 1,8 días. Un valor bastante aceptable. Es por esto que vamos a escoger la regla TPC para que se haga la secuenciación de los trabajos en la empresa de arquitectura. Y así terminaríamos el análisis y la ejecución de un ejercicio de secuenciación de trabajos para cualquier tipo de empresa, industrial o comercial. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video.